Así dice el Señor. Al músico principal, Salmo de David. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Mi senda y mi acostarme has escudriñado, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me cercaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el abismo hiciere mi lecho, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no ocultan de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú poseíste mis entrañas, me cubriste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, aunque en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Y cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los cuento, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Sí, matarás, oh Dios, al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti, tus enemigos toman en vano tu nombre. No aborrezco, oh Jehová, a los que te aborrecen, y estoy disgustado con los que se levantan contra ti. Los aborrezco con completo odio, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Todo el pueblo responde. Amén. Amén. El contexto del Salmo 139 no lo conocemos, pero por el contenido podemos plantear una posibilidad. Posiblemente son los días de las persecuciones de Saúl a David. Hombres perversos acusaban a David de ser un traidor y conspirador contra el rey, y lo calumniaban severamente. El contenido de este salmo se acomoda muy bien a un hombre que está siendo severamente calumniado. Por lo cual David se refugia en Dios como testigo de su inocencia, porque Dios lo conoce a él perfectamente, la omnisciencia de Dios. Dios siempre está presente donde quiera que él esté, la omnipresencia de Dios. Y Dios lo creó a él, la omnipotencia de Dios. David usa varios atributos de Dios para poner a Dios como testigo de su inocencia, y usa otros atributos de Dios que garantizan la destrucción de sus perseguidores y calumniadores, usando así la simetría de Dios como fortaleza para su fe y consuelo en sus persecuciones, al tiempo que le aseguran un gran final. Tal vez hay aquí personas que no me han escuchado nunca hablar sobre la simetría de Dios.
¿Qué significa que Dios es simétrico? Significa que Dios es tanto amor, gracia, misericordia y perdón, como justicia, ira, castigo y condenación. Simetría es que son las dos cosas. Simetría es como una mariposa. Si partimos la mariposa a la mitad, el lado derecho es igual al lado izquierdo. Dios es simétrico. Así que David, que es un extraordinario teólogo, en esta persecución tan grande que está viviendo, utiliza la simetría de Dios para consolarse a sí mismo, diciendo que Dios es testigo de que él es inocente, que Dios lo conoce a él perfectamente, y también utiliza los atributos de Dios que corresponden con su ira y su justicia para asegurarse a sí mismo y por lo tanto consolarse y aumentar su fe en la destrucción de sus enemigos. David está seguro de que en sus persecuciones él tendrá un gran final. Y la guerra entre David y sus enemigos nos lleva de nuevo a recordar una vez más la polarización decretada por Dios en Génesis 3:15. De pronto hay aquí algunas personas nuevas que estoy viendo por primera vez, así que me va a tocar también explicar no solamente qué es simetría, sino también qué es polarización. Polarización es una guerra, son dos polos, negativo y positivo, y los dos se repelen. En Génesis 3:15 hay una polarización. Los hijos de la serpiente son enemigos a muerte de los hijos de Eva. Y esa polarización también proviene de la simetría de Dios. Porque Dios es simétrico, existe esa guerra. Es una guerra entre los hijos de la serpiente, que aquí en el Salmo son llamados impíos, blasfemos y sanguinarios, y los hijos de Eva, que aquí están representados en David, quien es el calumniado y el perseguido, y quien a su vez es un tipo de Cristo, el más calumniado y el más perseguido de todos los hijos de Eva. Con esto en mente, podemos enunciar cuál es el tema de nuestro salmo. El tema de nuestro salmo es la intensidad del ataque contra el escogido de Dios, en el cual el escogido de Dios, David, se autopredica la simetría de Dios, atributos de Dios que hablan de su gracia, de su amor, de su misericordia, de su protección, y los atributos de Dios que hablan de su justicia, de su ira, de su castigo y su condenación. David se autopredica la simetría de Dios y en medio de una gran persecución aumenta su fe, se consuela en su persecución y adquiere la seguridad de que muy pronto su prueba tendrá un gran final. De eso trata nuestro salmo, la autopredicación de la simetría de Dios en medio de una gran persecución con calumnias y blasfemias contra Dios. Y el título que le hemos dado a la exposición de este maravilloso salmo, este salmo juntamente con la parábola del hijo pródigo, son probablemente las dos porciones más hermosas de toda la Biblia. El Salmo 139 y la parábola del hijo pródigo son probablemente los dos pasajes más hermosos de toda la Biblia. ¿Cuál es el título que le hemos dado al Salmo 139? Aborrecimiento perfecto en el Dios de amor. Aborrecimiento perfecto en el Dios de amor. Ustedes pueden darse cuenta que lo que me propongo es mostrar la simetría de Dios. Si ustedes escuchan otro predicador, la mayoría de los predicadores que van a escuchar al enseñarles el Salmo 139, parece que él no fuera sino hasta el verso 20. Del verso 21 y 22 lo pasan por alto. Pero el Salmo 139 no es solamente el amor de Dios. El Salmo 139 es también la ira, la justicia, la venganza y el castigo de Dios. Por eso he puesto un título simétrico, para un salmo simétrico, para un Dios simétrico, para yo poder ser un predicador simétrico.
porque los verdaderos predicadores no omiten los atributos de Dios que a la gente no le gustan. Así que mi título es Aborrecimiento perfecto en el Dios de amor. Y vamos a ver sobre esa simetría, que esa simetría se ve tanto en Dios como en el rey David. Y vamos a dividir en dos partes nuestro mensaje. Primero veremos la simetría de Dios o la simetría en Dios. Y ahí veremos dos cosas. La simetría de Dios tiene su amor, el amor de Dios por su escogido David, en los versos 1 al 18, y su aborrecimiento, el aborrecimiento de Dios contra los impíos, versos 19 y 20. Y en segundo lugar veremos la simetría de Dios en David, o sea, la simetría en el escogido de Dios. Y el contenido es en otro orden. Primero se ve en el Salmo el aborrecimiento que David tiene por los impíos, versos 21 y 22, y en segundo lugar se ve su amor por Dios y su justicia en los versículos 23 y 24. Noten, amor y aborrecimiento en Dios, aborrecimiento y amor en David. Es un salmo completamente simétrico. Estamos ubicados en la máquina del tiempo en el siglo X antes de Cristo. Este es un salmo que nos permite ver la gloria de Cristo y aplicarlo a nuestras vidas en el siglo XXI. Comencemos viendo la simetría en Dios o la simetría de Dios. Lo primero que David utiliza para autopredicarse es el amor que Dios le tiene a él. Lo primero que David recuerda es el amor que Dios le tiene a él. Y recuerden, muy probablemente está siendo calumniado. Así que el orden en que David expresa sus pensamientos es más o menos como esto. David se está diciendo a sí mismo: no soy un traidor, Dios lo sabe porque Él sabe todo de mí. Dios lo sabe todo, Dios es omnisciente. Así que los versículos 1 al 5 son la omnisciencia de Dios aplicada a David. Dios me conoce perfectamente. Veamos otra vez los versos 1 al 5. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. ¿Por qué se imaginan que comienza así? Porque a David lo están calumniando. Están diciendo que él es un mentiroso, un conspirador. Y cuando a uno le dicen que uno es mentiroso y uno no puede convencer a la otra persona que uno no está diciendo mentiras, ¿qué le toca hacer a uno? Recurrir a Dios. Dios sabe que yo no estoy diciendo mentiras. Y eso es lo que David hacía aquí. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Conoces mi sentarme, mi levantarme, mis pensamientos, mis caminos. Mi senda y mi acostarme has escudriñado, y todos mis caminos te son conocidos. Tanto me conoce Dios, verso 4, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Pero no solamente Dios me conoce íntimamente, todo lo más oculto de mi ser lo conoce, sino que Él, porque me ama, me protege. Verso 5, detrás y delante me cercaste. La palabra cercaste ahí implica protección. Otras versiones lo traducen como si Dios hubiera puesto una guarnición alrededor de David. Una guarnición es un lugar muy grande donde hay muchos soldados. Una guarnición es un batallón de soldados. Dice, colocaste un batallón alrededor de mí. Dice, pues aún, verso 5, detrás y delante me cercaste. Esa es la idea del batallón. Y sobre mí pusiste tu mano. Ahí pueden ver ustedes que Dios lo conoce todo acerca de David, y Dios protege a David porque Dios ama a David. Y en el verso 6, David prorrumpe en una alabanza. Tal conocimiento, tal pensamiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Entonces, ahora en esta primera parte que habló de la omnisciencia de Dios, para decir, yo no he mentido, yo soy sincero, yo soy limpio, por dentro no tengo mal, Dios lo sabe. Ahora dice,
Yo soy inocente no solamente porque Dios me conoce, sino porque Dios sabe siempre dónde estoy. No soy un traidor porque Dios está siempre a mi lado y sabe todo lo que hago. Dios es omnipresente. Versículos 7 al 12. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Noten que pasa del conocimiento interior a el lugar donde Él habita. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, al lugar más alto, allí estás tú. Y si en el abismo, el lugar más bajo, hiciere mi lecho, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba, ¿por dónde sale el sol? Por el oriente. Y habitar en el extremo del mar. ¿Dónde está el mar? En Canaán, al occidente. Si voy arriba, allí estás tú. Si voy abajo, estás tú. Si voy al oriente, estás tú. Si voy al occidente, estás tú. Pero miren el verso 10, no es solamente estás presente para ver lo que hago, sino para protegerme, para darme tu amor. Verso 10, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Noten cómo David se sentía amado y protegido por Dios. Pero David continúa diciendo, yo no solamente soy inocente porque Dios sabe todo de mí, yo no solamente soy inocente porque Dios conoce siempre dónde estoy, sino Dios me conoce tanto es porque Él mismo me creó, es porque Él me creó que me conoce tanto. Verso 13, porque tú poseíste o formaste mis entrañas, mis riñones, mi hígado, mis intestinos, me cubriste en el vientre de mi madre, es decir, tu mano poderosa, tu ser poderoso estaba allí cuando yo me estaba desarrollando en el vientre de mi madre. Y es imposible para David no prorrumpir en alabanzas. Verso 14, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. No se está refiriendo a la creación en general, se está refiriendo a la creación de su propio cuerpo. David decía, mi cuerpo es algo maravilloso que Dios creó. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Continúa alabando a Dios porque Él lo creó. Dice, yo soy inocente porque Dios me conoce y Dios me conoce porque Él me creó. Verso 15, no fue encubierto de ti mi cuerpo, aunque en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Esto se refiere al vientre de su madre, que Él estaba en lo profundo del vientre de su madre. Verso 16, mi embrión vieron tus ojos. David estaba allí siendo un feto, no consciente de sí mismo, pero los ojos de Dios estaban fijos en él, verificando todo proceso de formación hasta que se formara allí un cuerpo humano perfecto. Y no solamente un cuerpo humano perfecto, sino que todas las cosas que iban a ocurrir en mi vida, Dios las estaba escribiendo en su libro. Dice, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Mi cuerpo, mi alma, mi mente y mi destino vienen de la mano de Dios. Yo no soy un conspirador, yo no soy un mentiroso, yo no he calumniado al rey, Dios lo sabe. Y Dios me conoce por completo porque Él lo conoce todo. Y Él sabe dónde he estado porque Él está en todo lugar. Él me conoce tanto, tan profundamente porque Él me creó. Dios me creó, Dios me ama y yo por eso solo puedo alabarlo. Verso 17. Y cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los cuento, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Cuando me voy a dormir, me quedo dormido. Ya yo cuando estoy dormido no soy consciente de Dios, pero Dios sigue ahí conmigo. Y cuando despierto, yo me vuelvo a conectar con Él. Así es mi relación con Dios. Así es el amor de Dios para mí. David se está autopredicando el amor de Dios cuando otros lo están calumniando y persiguiendo para matarlo. Y eso para él aumenta la fe, y eso para él es de gran consolación. Pero ahora viene
la otra parte, la que no le gusta a la gente, la que no le gusta a la mayoría de los predicadores y que muestra que Dios es simétrico. Dios no solamente conoce todo, Dios no solamente está en todas partes, Dios no solamente es el creador de todo, sino que Dios también es un juez justo que se llena de ira contra el pecador y traerá su venganza contra él en su tiempo, y a todo pecador malvado lo destruirá. Y a la gente no le gusta escuchar eso, pero eso es lo que clama a voz en cuello la palabra de Dios, y que también resulta de consuelo para David. Verso 19. Noten cómo dice esta versión. Dice, sí, es como que se dan cuenta de que la mayoría de la gente no quiere aceptar de que Dios matará al impío. Y comienza diciendo, sí lo matará. O sea, tenemos que aceptar la simetría de Dios. Sí, matarás, oh Dios, al impío. Dice David, apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. Ahí vemos claramente que nuestro Dios aborrece al impío. Claramente lo dice en otros lugares de los salmos. Dios está airado con el impío todos los días de su vida. Dios muestra aquí su justicia, su venganza por los homicidios de ellos, por las blasfemias de ellos, porque toman el nombre de Dios en vano. Pero la simetría no está solamente en Dios. David, que es un hombre restaurado a la imagen de Dios, David también tiene la simetría de Dios. Y por eso, en segundo lugar, vemos la simetría en el escogido de Dios, en David. Y David comienza mencionando el aborrecimiento que él siente para con los impíos. Versos 19 y 20. Versos 19 y 20 otra vez. Sí, matarás, oh Dios, al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios. Ahí comienza David a mostrar que él aborrece la maldad y a los hombres malvados. Y ahora en el verso 20, porque blasfemias dicen ellos contra ti, tus enemigos toman en vano tu nombre. Cuando nosotros escuchamos a otras personas blasfemando el nombre de Dios y no hay en nosotros ninguna reacción, hermanos, nosotros estamos mal. Recuerden cuando David escuchó a Goliat blasfemando el nombre del Dios de Israel y desafiándolo. La reacción de David contra Goliat fue de total indignación. ¿Quién es este incircunciso que se atreve a desafiar al Dios de los ejércitos de Israel? Si cuando nosotros escuchamos a alguien blasfemar contra Dios, no reaccionamos con un celo santo, hermano, nosotros estamos mal. La Escritura dice, airaos, pero no pequéis. Entonces, David muestra aquí su aborrecimiento hacia todos aquellos que blasfeman el nombre de Dios, que son sanguinarios, que toman en vano el nombre de Dios. El verso 21 dice, no aborrezco, oh Jehová, a los que te aborrecen, y estoy disgustado con los que se levantan contra ti. Y el 22 dice, los aborrezco con completo odio, los tengo por enemigos. Ahí ven ustedes la simetría en David. En David comienza con el aborrecimiento y termina con el amor a Dios. Esa es la última parte, el amor de Dios en el corazón de David. El amor de Dios en el corazón de David, o hacia Dios en el corazón de David, están los versos 23 y 24. El Salmo empieza como termina. Cuando el Salmo comienza dice, Dios, tú me has conocido todo por completo, y termina diciendo, Dios, conóceme. Como comienza, termina. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. David está mostrando aquí que él ama a Dios y su justicia.
Los que amamos a Dios, si no amamos obedecer a Dios, realmente no amamos a Dios. Amar a Dios es amar, obedecer a Dios. Cuando David dice, examíname, si hay en mí camino perverso, corrígeme, guíame por el camino eterno, está diciéndole a Dios, Dios, yo te amo y quiero obedecer sus mandamientos. El que dice que ama a Dios y no guarda sus mandamientos, realmente no le ama. Entonces, ¿qué tenemos aquí en el Salmo? Tenemos en primer lugar la simetría en Dios. Dios muestra su amor por David y su aborrecimiento por los que persiguen a David. Y en segundo lugar vemos la simetría en David. Aquí se muestra el aborrecimiento de David a los impíos y luego el amor de David hacia Dios y su justicia. Este es el contenido del Salmo. Ahora nos preguntamos, ¿dónde está Cristo en el Salmo 139? Cristo está en David. Cristo es el segundo David. David es un tipo de Cristo. Y cuando vemos en las Escrituras que David es calumniado y perseguido, debemos pensar en las calumnias y persecuciones contra nuestro Señor Jesucristo. Nadie tan calumniado ni tan perseguido como Cristo. Sin embargo, nadie es tan sufrido, tan humilde como Cristo, quien nunca devolvió mal por mal. Una cosa es aborrecer el enemigo y otra cosa es tratar mal al enemigo. Cristo nunca trató mal a los que le hacían el mal. Él siempre devolvió bien por mal y soportó toda clase de ultrajes a fin de llegar a la cruz. Y al llegar a la cruz, salvar a los escogidos de Dios. Todo el plan de Dios se mueve hacia la cruz. Todo el plan de Dios. En cualquier pasaje de la Biblia donde usted esté estudiando, usted se está moviendo hacia la cruz. Si usted estudia Génesis, está comenzando el camino. Si usted estudia Josué, va en el primer cuarto. Si usted estudia Reyes, va en la mitad. Todo en la Biblia se mueve hacia la cruz. ¿Y qué encuentra usted cuando llega a la cruz y ve a Cristo crucificado en la cruz? Lo que encuentra es simetría. Simetría. La cruz es simétrica. En la cruz usted ve el amor de Dios por sus escogidos, que por amor provee un sustituto para salvarlos, y la ira de Dios contra los pecados de los escogidos, que no pueden ser pasados por alto. La ira de Dios se vacía sobre Cristo. Así que, ¿qué vemos en la cruz? El amor de Dios que da a un escogido y la ira de Dios que castiga en él los pecados de los que han de ser salvos. Así que la ira y el amor están en la cruz. Por eso en otro salmo dice que en la cruz la misericordia y la justicia se besan. La cruz es simétrica. La cruz es simétrica. Dios es simétrico. La imagen de Dios que está en el hombre debe ser simétrica. La cruz es simétrica. El plan de Dios está basado en la simetría de Dios. ¿Por qué? Porque en el cielo por toda la eternidad se verá su amor y en el infierno por toda la eternidad se verá su ira. Dios es simétrico. El plan de Dios se basa en su simetría. Dios es simétrico. El plan de Dios es simétrico. Así que vemos a Cristo en David, vemos a Cristo moviéndose hacia la cruz y vemos a Cristo en la cruz efectuando una salvación maravillosa y mostrando allí también la simetría de Dios. ¿Y cómo aplicamos el Salmo 139 a nuestras vidas? Todo aquello que hemos visto en Cristo, persecuciones y calumnias, debemos esperarlo para nosotros. Dice la Escritura que todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. La persecución decretada en Génesis 3:15, que yo llamo polarización, es para todos, amados hermanos. No fue solamente para David, no fue solamente para Cristo, es para ti, para mí. Pronúnciate
como verdadero cristiano y al instante en tu propio hogar, en tu propia familia, en tu propio trabajo, en tu ciudad van a comenzar a perseguirte. Van a comenzar a decirte que ya lo que tú eres es un hombre o una mujer que tiene un discurso de odio. Y van a empezar a señalarte. Porque tú no estás de acuerdo con el aborto, porque tú no estás de acuerdo y te indignas cuando ves el abuso sexual de niños, porque no estás de acuerdo con el homosexualismo, ni con el bisexualismo, ni con el transexualismo, ni con todos esos ismos que provienen del abismo. No estás de acuerdo con eso. Ni estás de acuerdo con el empoderamiento de la mujer, ni estás de acuerdo con que se le perdone la cárcel a cuanto delincuente hay. Comienza a decir eso durito, un poquito más durito, y vas a ver que pronto te van a perseguir, te van a calumniar. El que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Así que la polarización, eso no es una historia bíblica del siglo V antes de Cristo. La polarización es de todos los días para todo verdadero creyente. Ahora, ¿qué debemos hacer cuando la polarización y la persecución se acrecienten contra nosotros? ¿Qué es lo que debemos hacer? El Salmo nos dice claramente, autopredicarnos. ¿Qué nos vamos a predicar? La simetría de Dios. Nos vamos a predicar que Cristo murió en la cruz para quitar nuestros pecados y darnos una salvación perfecta, pero que la ira de Dios que cayó en la cruz sobre el cuerpo de Cristo para librarnos a nosotros, caerá sobre todos aquellos que rechazan la cruz. Nadie que rechace la cruz escapará de la ira de Dios. Así que nosotros debemos predicarnos el amor de Dios. Señor, tú me conoces como a David. Señor, tú sabes dónde he estado porque tú eres omnipresente. Señor, tú eres mi creador, mi amante Dios, mi protector. Por delante y por detrás me rodeaste. No está la palabra en mi lengua y aún tú la sabes toda. Tus pensamientos son maravillosos, no los puedo comprender. Te alabo porque me formaste en el vientre de mi madre. Pero a esos enemigos que blasfeman tu nombre, destrúyelos y envíalos al fuego eterno. Eso es simetría. Debemos autopredicarnos el amor de Dios, pero también debemos autopredicarnos la justicia de Dios y el castigo de Dios. Sobre todo cuando los malignos comiencen a blasfemar el nombre de Cristo. Hoy en día no les conviene decir que ellos odian a Cristo. ¿Saben por qué? Porque pierden votos. Si ellos empiezan a decir que el cristianismo es una superstición, que estamos en un mundo poscristiano, si ellos dicen eso abiertamente en un país como el nuestro, pierden muchos votos porque en nuestro país todavía hay cierta religiosidad. Pero más adelante, cuando aparezca lo que se conoce con el nombre de apostasía, que ya creo que lo vamos a ver en 2 Tesalonicenses muy pronto, cuando aparezca la apostasía, todos estos grandes líderes mundiales se van a declarar enemigos de Cristo y van a empezar a blasfemar su nombre. Y ay de nosotros si no nos llenamos de ira contra ellos. Debemos sentir celo cuando el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es blasfemado. Y hoy estamos aquí en un culto de oración y enseguida vamos a orar, Señor, sálvalos. Sálvalos porque nuestro Señor también oró en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y algunos de esos blasfemos pueden venir de rodillas ante nuestro Rey y ser salvados, pero otros no. Y cuando llegue el momento, oraremos, Señor, castígalos. Oraremos, Señor, destrúyelos. Porque la oración tiene que ser simétrica. Salva a tus elegidos, pero también destruye a esos blasfemos y sanguinarios que toman en vano tu nombre. Ahora, pastor, este salmo no es una contradicción con lo que enseña Cristo en el Sermón del Monte. En este salmo David dice: aborrezco a tus enemigos, y el Señor Jesús en el Sermón del Monte dice: amad a vuestros enemigos. ¿No es eso una contradicción? No, mis hermanos.
No, eso no es una contradicción, porque Dios, el gran creador, le hace el bien a los que Él aborrece. Dios aborrece a los hombres malvados y sin embargo hace salir su sol sobre malos y buenos, hace caer su lluvia sobre justos e injustos. Si bien entonces aborrecemos a nuestros enemigos, los enemigos de Dios, nunca les hacemos el mal, nunca los tratamos mal, los tratamos con misericordia, benevolencia y buen trato siempre. Pero cuando empiecen a blasfemar el nombre de nuestro Dios, entonces oraremos para que sean destruidos. Que nuestro gran Dios nos dé este entendimiento de lo que es conocer la simetría de Dios y que nos haga ver que la cruz es una manifestación maravillosa de la simetría de Dios y que nuestra vida debe estar totalmente dominada por la simetría de Dios y nuestra oración debe ser una oración simétrica. Que nuestro gran Dios nos dé avanzar en el conocimiento simétrico de Dios, no más un conocimiento asimétrico. La mayoría de las iglesias en Medellín son asimétricas porque solo hacen énfasis en el amor de Dios. Una iglesia simétrica es una iglesia que hace énfasis tanto en el amor de Dios como en la justicia y la venganza de Dios. Que el Espíritu Santo afirme nuestros corazones. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Espíritu Santo del Dios Trino, gracias por este salmo tan maravilloso, una de las piezas más hermosas de la Sagrada Escritura, donde se ve claramente la naturaleza de tu ser simétrico. Ayúdanos cuando vengan los perseguidores y calumniadores a hacer lo mismo que David, a autopredicarnos la simetría de nuestro Dios, a recordar la simetría que hay en la cruz, a recordar la simetría que tiene el plan de Dios, a consolarnos y animar nuestra fe, sabiendo que muchas son las persecuciones que nos vienen, pero en todas ellas nos ayudará nuestro Dios. Nuestro Dios nos guiará con su amor y nos librará de nuestros enemigos, porque Él es justo y vengador de los hombres sanguinarios que blasfeman su nombre y toman su nombre en vano. Te pedimos que nos fortalezcas en este conocimiento simétrico de Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.